Gracias por continuar aquí en Canal Antigua y en Noticias a las 8:45 en esta segunda fase de entrevistas. Abordaremos uno de los temas que ha estado en la discusión pública desde hace ya muchísimos años, pero ahora retoma su protagonismo en la agenda pública, sobre todo por una manifestación pública que se registró el día de ayer, protagonizada por la licenciada Lucrecia Marroquín, viuda de Palomo, junto con la exdiputada y también excandidata a la presidencia Zuly Ríos. Hoy nos acompaña Nelly Rodenas de la ODA y también la licenciada Lucrecia Marroquín para poder abordar esta temática de si se debe de avanzar con la pena de muerte o esto significaría un retroceso en la sociedad. Así que Mariano inicia con las preguntas. Gracias, Ana Lucía. Licenciada viuda de Palomo, en lo concreto, ¿qué les motivó a hacer la manifestación pública ayer frente al Congreso de la República y colocar esas flores con números? ¿Qué significó eso para ustedes? Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación. Creo que es muy importante para la sociedad guatemalteca conocer lo que se está haciendo y sobre todo la sociedad civil. Nosotros hicimos esta manifestación pública porque se cumplía un año de haber presentado nosotras la iniciativa de ley que luego fue discutida en el Congreso y que al final solo 14 diputados votaron a favor. Pero lo más importante de todo y lo que queríamos exponer es que durante ese año 5.417 personas fueron asesinadas. Realmente fueron 452 personas promedio al mes que fueron asesinadas. Y se calcula que son 15 asesinados por día, o sea, cada hora y media en este país se está asesinando a una persona. Y también tenemos un comunicado de UNICEF que realmente es para que lo analicemos. Cada día mueren 2 niños por la violencia en este país y 40 niños quedan huérfanos cada día, precisamente por la violencia de los asesinatos. Eso es lo que nosotros queríamos, que el pueblo de Guatemala esté consciente, porque el asesinato y todo lo que es la violencia pasa como solapado en los medios de comunicación. No son las noticias del día, nos acostumbramos ya a la muerte, pero los efectos que esto deja a la sociedad son terribles y por eso es que lo hemos hecho. Licenciado Rodenas, ¿cuál es su postura, su opinión al respecto de la manifestación que se registró ayer y de esas cifras alarmantes que ha presentado la licenciada? Bueno, yo creo que todos tenemos el derecho de poder manifestarnos en forma pacífica, cada quien puede expresar sus ideas. Vivimos en un país democrático donde está esto respaldado por la Constitución política. Obviamente, pues me siento como guatemalteco ofendido y preocupado por ese tipo de muertes que suceden a diario en Guatemala, que pues nos llevan a pensar muchísimas cosas, sobre todo en el tema de si las políticas de prevención del crimen, si las acciones que se están realizando son suficientes. Obviamente creo yo de que ese tipo de estadísticas tienen que disminuir. ¿Es una justificación suficiente lo que plantea hoy la licenciada para poder apoyar o manifestarse en contra de la pena de muerte? Yo me manifiesto en contra de la aplicación de la pena de muerte. No creo que realmente eso vaya a ser una disminución en las estadísticas sobre la manifestación, sobre cómo el crimen se comporta en nuestro país. No creo que sea un disuasivo. No creo que realmente venga a resolver la problemática. Creo que son problemas estructurales mucho más profundos a los cuales nosotros les debemos de poner más atención, y por lo tanto yo propugno más bien por realmente mejorar el sistema penitenciario, pero no creo que la aplicación de la pena de muerte realmente venga a transformar ni a cambiar la criminalidad que se está viviendo en Guatemala. Licenciada de Palomo, ¿cuál es entonces el estatus? O sea, acaba de mencionar que solo 14 diputados terminaron votando, o sea, la iniciativa que ustedes impulsaron se perdió. ¿Hay algún movimiento, alguna situación que promueva volver a tratar de restituir el indulto, que al final ese es el tema que queda pendiente porque en la Constitución se reconoce el tema de la pena de muerte? Realmente el trámite que se tiene que hacer es muy sencillo, porque puede hacerlo el presidente por medio de un reglamento, porque como tú dices, la pena de muerte está vigente en la Constitución. O sea, lo único que se tiene que hacer es reactivarlo. Por la mecánica que se tuvo cuando el presidente en su momento decidió, el presidente Portillo decidió no llevar a cabo, lo que se tendría que hacer es volver a decir cuál es el trámite
para que se pueda ejecutar la pena de muerte. La pena de muerte es constitucional y aun cuando la Corte emitió una sentencia, pues realmente una sentencia muy controversial, porque la Corte no puede decir que la misma Constitución es inconstitucional, que fue lo que se hizo. Y además, cuando se emite esta resolución, dejan 13 artículos del Código Penal también tambaleando, porque el argumento que se da en ese momento puede ser un argumento que puede votar en cualquier momento lo que la Corte dijo. ¿Qué casos de éxito en otros países han considerado ustedes también con respecto al indulto y a la aplicación de pena de muerte para considerar que también puede ser exitoso en Guatemala? Bueno, mire, solo es ver el recorrido que tiene la pena de muerte en el mundo y cómo en los países como Arabia Saudita, China, Estados Unidos, porque esto hay que ser muy claro, en Estados Unidos se ejecuta la pena de muerte en todos los estados, solo es legal en algunos, pero en aquellos donde no hay legalidad, entonces entra la ley federal y sí se aplica. Entonces está en todos los estados. Y luego Japón, ¿cuánto es el índice que ellos tienen de los asesinatos? No llega ni al 1% por cada 100.000 habitantes. En Guatemala tenemos del 38 al 39%. O sea, sí es una suma que puede decirnos que no es persuasivo. Yo sí creo que la pena de muerte, como dijo el licenciado Rodenas, no es persuasiva. La pena de muerte lo que hace es eliminar al delincuente de la sociedad. Es defensa propia que tenemos como sociedad contra una persona que ha delinquido. Licenciado Rodenas, la licenciada de Paloma ha presentado una serie de argumentos. ¿Cuál es su visión también como abogado en relación a todo lo que ha expresado? Bueno, la aplicación de la pena de muerte sí realmente no encaja dentro de los términos de sanción hacia el crimen. Cuando se comete un delito, obviamente hay pues, son leyes penales que determinan la conducta de la persona que comete este delito. No solamente se busca sancionar, sino que también se busca una rehabilitación y una reinserción a la sociedad de la persona que pudo haber cometido este delito. Con la pena de muerte no, con la pena de muerte no se cumple ese principio que busca precisamente... Pero la semana pasada vimos el asesinato cruel de dos menores de edad, menores de 8 años. Sí. ¿No cree que en esos casos se justifica la pena máxima de sanción? Pues no creo que se justifique. Obviamente es un crimen bastante atroz y creo que debería de pesar obviamente un castigo bastante fuerte sobre esta persona. 50 años están vigentes ahorita. 50 años son en el cual los contribuyentes pagan para mantener a estas personas que cometieron un crimen de tal atrocidad. Definitivamente. Yo creo que el hecho de que el sistema penitenciario no sea funcional en este momento no justifica en ninguna forma que nosotros podamos asumir el tema de la pena de muerte. Realmente no va a persuadir a aquellas personas que cometen este tipo de delitos. Eso nos va obviamente a ofender a nosotros como seres humanos y ciudadanos ordinarios, pero a los delincuentes que están acostumbrados a morir en ese tipo de formas, están dispuestos a arriesgar su vida y a seguir cometiendo este tipo de delitos. Por eso no creo yo realmente que esto vaya a generar una disminución de los Licenciada, en tiempos de campaña, el ahora presidente de la República, Jimmy Morales, dijo y se manifestó a favor de la pena de muerte. ¿Qué tanto puede ayudar desde el Ejecutivo para llegar hacia el Legislativo este apoyo a la iniciativa que ustedes han planteado? Sobre todo considerando que el año pasado no fue tan fructífero. Mire, él lo ofreció y lo hizo públicamente en varios foros televisivos. Con la pregunta directa, ¿usted apoyaría la pena de muerte? Y él dijo sí, en diferentes foros. Ahora, ¿qué es lo que él tendría que hacer? Hacer un acuerdo gubernativo con la firma de sus ministros, diciendo el procedimiento que se va a utilizar. Eso es todo. No necesitaría ir al Congreso. Pero el nivel de cabildeo también con los diputados en el Congreso de la República, ¿cómo va? ¿Hay un avance sensible o podemos decir que no contamos con el apoyo para poder poner en agenda nuevamente el tema del indulto? Me preocupa la traición. El Congreso de la República es un espacio donde se debería llegar a consensos. Pero actualmente, y creo lo viví así, en este momento usted no tiene la palabra, o tiene la palabra de muy pocos diputados.
Muchos diputados lo ofrecieron, lo aseguraron que lo iban a pasar, pero me imagino que muchos tienen la cola machucada y por eso no pueden actuar libremente. Ellos quisieran hacerlo, pero hay presiones que los hacen, como por ejemplo el ponente de la ley, que a la hora de votar misteriosamente salió del pleno y no votó. ¿Hacemos referencia a quién, licenciada? Al diputado que puso la ponencia, el diputado Yax. Marcos Yax. Él estuvo ahí, él fue el que participó, pero a la hora de votar estaba en el baño. Licenciado Roenas, la licenciada de Paloma ha mencionado mucho esto del acuerdo gubernativo. Lo que vendría es a reglamentar es la forma en que se aplica la pena de muerte o el tema de restitución del indulto, porque esa parte no ha quedado muy clara. Bueno, el tema del indulto, todos sabemos que en la Constitución política no es una facultad de del presidente, por lo tanto está como una laguna, pero sin embargo es un derecho realmente la persona que ha sido condenada a pena de muerte poderlo utilizar para que se le perdone la vida. Entonces yo creo que sí es importante por lo menos que se pueda definir pues es este tema de nuevamente si se aplica o cómo se debe de aplicar el tema del indulto. No es posible que una persona que ha sido condenada a muerte se quede como en el limbo sobre cuál debería de ser si va a vivir o no va a vivir. Y en el otro tema, pues obviamente lo que se pretende es de que se puedan aplicar de conformidad con la ley la pena de muerte, pero yo insisto, yo creo que el Congreso de la República más bien debería de asumir la responsabilidad que establece la Constitución Política de la República de Guatemala de abolir la pena de muerte. Este tema da para muchísima más discusión y es por ello que también lo invitamos a usted a que participe con nosotros en nuestras redes sociales, lanzando sus preguntas, sus comentarios y también la postura que tiene con respecto a este tema. Mientras vamos a la pausa, al regresar haremos más preguntas. Estamos ya de vuelta aquí en A las 8:45 con esta segunda entrevista y recibiendo muchos comentarios con la etiqueta de A las 8:45 sobre la postura de muchos guatemaltecos con respecto a la pena de muerte. Mariano tiene más preguntas. Gracias, Ana Lucía. Tanto en las redes sociales como en la última intervención estábamos conversando sobre el tema de que el presidente tiene una responsabilidad o puede asumir una responsabilidad que incluso la expresó durante la época de campaña. ¿Pudiéramos reiterar que efectivamente, licenciada, le puede corresponder al presidente de la República, Jimmy Morales, destrabar este tema de la pena de muerte? Por supuesto, si el presidente de la República lo hacía antes y él la Corte Suprema de Justicia mandaba el indulto y de una vez se iba, el presidente decía sí o no. Quien lo enredó todo fue Portillo. Pero realmente el presidente tiene toda la potestad para hacerlo. Licenciado Roenas. Bueno, sí, yo creo que definitivamente el presidente de la República tendría que asumir esta responsabilidad. Hay varias cuestiones acá que se han discutido, si es una interferencia del Ejecutivo sobre una decisión judicial, etcétera, pero creo que sí, creo que comparto la opinión acá de la licenciada. Creo yo que en ese sentido sí hay una responsabilidad del presidente en asumir este tema. Licenciada, usted hace casi 2 años vivió un momento realmente lamentable, el penoso y cobarde asesinato de su esposo. Conforme han ido avanzando las investigaciones, ¿qué tantos insumos podemos tener con respecto a las características de estos crueles asesinos que se dedican como negocio a matar personas? Mira, cuando yo participé como querellante adhesivo de las diferentes audiencias, que por cierto en abril, ahorita es ya la última etapa, y oyes las grabaciones de teléfono de estas personas, son 5 los acusados, y te das cuenta de cómo tratan el negocio, y que por 300 quetzales me echo el melón, dice una de las conversaciones. Pero lo que más impacta... Me echo el melón es a una persona. Ellos hablaban de melones como de cabezas. Y por otra parte, sí es impresionante saber, como nos lo hizo ver el Ministerio Público, que a esta banda, que tiene un nombre, ahorita no recuerdo, se le pueden contar más de 144 asesinatos. Vienen funcionando desde el 2011 más o menos. Si no matan a Pancho, que por él fue que abrieron cámaras y todo lo demás, seguirían libres matando gente. Estoy segura que ahorita lo hacen desde la cárcel, pero son 140 los que el ministerio puede contar.
Solo pueden acusarlo por 3 porque solo por 3 hay pruebas. Por los demás no se les puede acusar. Pero solo con que se eliminen a este tipo de personas que andan en la calle o que están presas, tendríamos mucho más personas vivas en Guatemala de lo que tenemos hoy. ¿Tienen posibilidad de rehabilitarse a su criterio estas personas? Lamentablemente yo, como educadora y que trabajo un poco con cómo funciona el cerebro, creo que no. Estas personas no tienen rehabilitación. Licenciado Rodenas, ante este relato que nos hace la licenciada de Palomo, ¿no cree usted que hay algunos elementos que deben de considerarse por aquellas personas que están a favor de abolir la pena de muerte? Bueno, mire, yo creo que cada caso pues es un caso especial. En el tema del caso que ha planteado, es un caso realmente lamentable. Hubiera sido quizás ideal que realmente se hiciera una investigación profunda y definitivamente estos 140 casos quedaran sustentados y probados en un proceso. Pero de cualquier forma yo sí creo en la rehabilitación de las personas y en la reinserción. Posiblemente habrán algunos casos en los cuales habrá alguna enfermedad mental o qué sé yo, pero para eso en todo caso existen precisamente los procedimientos de las personas que tengan afecciones mentales. Sin embargo, las personas que no lo tienen deberían de someterse a un procedimiento, a un sistema penitenciario que, porque sea deficiente en este momento, no justifica el hecho que entonces vamos a utilizar otro mecanismo que significa la eliminación de las personas de la sociedad. Obviamente hay que sacarlas de la sociedad, hay que recluirlas y hay que tener esos procedimientos, pero no creo que quitar la vida sea una solución. Licenciado, ¿y tienen pensado alguna iniciativa para abolir este proyecto de reinsertar la pena de muerte en Guatemala? Sí, bueno, nosotros también tenemos nuestro trabajo en el Congreso de la República. Nos hemos reunido también con ya muchos diputados del Congreso de la República, de las diversas comisiones, en donde también les hemos hecho la propuesta. ¿Cuál es la tendencia en el Congreso? En el Congreso hay como hay muchos diputados que favorecen la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, a pesar de que tenemos muchísimos años de estar trabajando en esto, nunca se concreta, porque nunca hay un consenso ni hay mayoría en el tema de la abolición de la pena de muerte. En muchos países del mundo, 104 países del mundo, ya se ha dejado de ejecutar a las personas. Estamos en una fase de discusión de reformas constitucionales. ¿Usted o quienes favorecen su posición van a plantear esta reforma constitucional? Bueno, no se trata exactamente de una reforma constitucional, se trata de la aplicación del artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, ahorita se me escapa el número del artículo, en el cual tiene el Congreso de la República la facultad de abolir la pena de muerte. No es necesario hacer ninguna reforma, es necesario la aplicación del artículo. Licenciada, ya como los pasos a seguir que le quedan por realizar con el fin de apoyar esta iniciativa, ¿qué pretenden realizar? ¿Alguna especie de alianza? ¿Se unirán a otros interlocutores, a más grupos que puedan unirse a esta misma causa? Bueno, mira, hemos estado hablando con la Asociación de Viudas de Choferes. Esa es una asociación muy grande. Son cientos de mujeres los que se ven cada año cómo le pago la escuela a mis hijos, cómo le pago yo todo lo que hago. Son 40 huérfanos diarios en este país que realmente se quedan sin ninguna protección. Actualmente también estamos hablando con la Asociación de Taxistas y muchísima gente de apoyo. Realmente el Facebook el día de ayer no aguantaba tanto comentario a favor de la pena de muerte. Creo que Guatemala, también un canal abierto, hizo una encuesta y el 95% de las personas decían que querían la pena de muerte. Es una necesidad para la sociedad. Estamos viviendo un sistema de terror. La extorsión funciona porque existe el asesinato de sicarios. Si no existiera ese asesinato, no habría extorsión. Licenciada, dentro de estas acciones que menciona o que le pregunta Ana Lucía, ¿ustedes van a continuar y tal vez en esta es frente a la Sexta Avenida y Sexta Calle buscando que algo suceda? Yo muy personalmente creo que dentro de ese edificio no puede uno confiar en las personas que están. Fui diputada y creo que el Congreso de hoy dista mucho que dejar de lo que fue anteriormente. Pero frente a Casa Presidencial, ya que determinamos... Sí, vamos a hacer y vamos a dirigirnos hacia Casa Presidencial. Eso es lo próximo y sí creo que la población tiene que saber realmente
qué daño están ocasionando estos asesinos, porque 40 huérfanos diarios es crear 40 personas que no se les ayude emocionalmente. Claro. De estos 40 niños, no sé cuántos jóvenes podrán resultar después sicarios. Como cualquier otra posibilidad o potestad de alguna autoridad estatal, ¿qué clase de límites se deben de contemplar si es que esto llegara a avanzar para quien aplique la pena de muerte? Bueno, yo creo que en Guatemala está bien definido lo que se debe hacer. O sea, la ley lo contempla. Y de hecho ya hemos tenido ejecuciones. En el año 2000 tuvimos ejecuciones. Y te quiero decir que los que ya no se ejecutaron ya no están presos porque se huyeron de la cárcel. Están libres y siguen huyendo en alguna parte del mundo. Pero en Guatemala no hay realmente ninguna protección al ciudadano contra este tipo de asesinos. Licenciado Rodenas, ya viendo el final de la entrevista, ¿cuáles son sus apreciaciones? ¿Cómo visualiza usted esta situación en lo que resta del año o sea más adelante? Sobre el tema de criminalidad. De criminalidad, pero también de la posibilidad de entrar otra vez al debate y a alguna decisión sobre pena de muerte. Bueno, sobre el tema de criminalidad, yo creo que si las políticas institucionales del Estado realmente no son, se reflejen en la realidad, no va a cambiar la situación y posiblemente veamos las estadísticas bastante altas. Con respecto a la abolición o no abolición de la pena de muerte, yo creo que el Congreso de la República realmente tiene que ver que es lo más recomendable para Guatemala. Y yo creo que si no ha cambiado en bastantes años, es bastante difícil que en esta legislatura se pueda tomar una decisión. Nosotros buscaríamos de cualquier forma seguir impulsando la abolición de la pena de muerte y seguir haciendo conciencia en la ciudadanía y en el Congreso de la República sobre lo innecesario que es la aplicación de la pena de muerte. Licenciado, usted decía que se debe de apostar aún más en el sistema penitenciario antes que medidas como la aplicación de la pena de muerte. Pero si hemos visto que durante los años el sistema penitenciario ha sido olvidado y se demuestran las prioridades presupuestarias de cualquier gobierno, ¿cómo podemos esperar que se vaya solventando el tema de la criminalidad en esa vía? ¿Qué otros temas pueden proponer? También hemos visualizado que en el momento que se han aplicado la pena de muerte no han disminuido los crímenes. Entonces, eso significa que por lo tanto las estadísticas muestran otra cosa, licenciado. Yo creo que hay algo que es bien importante y que no le ponemos mucha atención. Hace unos días se publicó que 2.500.000 jóvenes de Guatemala están fuera del sistema educativo. Son 2.500.000 jóvenes que podrían estar en manos de ejércitos que pueden utilizarlos para el mal. Si hablamos de prevención, la prevención debe empezar por educación, pero educación es el gran olvidado en este país. 2.800.000 jóvenes fuera del sistema. Ayer decía el ministro de Educación que 135.000 niños del nivel escolar. Esto es del nivel escolar también, pero él decía de párvulos y primaria. Si tú restas 2,5 millones a 135.000, el resto es de niños de 13 a 18 años que no estudian. ¿Dónde están todos esos jóvenes? ¿Qué hacen esos jóvenes? ¿Quién se preocupa por esos jóvenes? Ahí es la prevención, pero a la educación no se le apuesta en este país. A ambos queremos agradecerles por habernos acompañado hoy en A las 8:45, un tema que sin lugar a dudas genera mucha participación, polémica, y hemos estado leyendo todos sus comentarios con etiqueta de A las 8:45. Sin embargo, ahora es momento de dar paso a Mario Rosales, quien ya está listo junto a nuestros compañeros analistas para hablar de cuál tema. Mario, cuéntanos.